Durante 12 días completos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desapareció prácticamente del espacio público. No hubo conferencias de prensa, no apareció en el Parlamento, no respondió preguntas en vivo de periodistas. Sus únicos mensajes llegaron a través de videos grabados y comunicados escritos. Y esa ausencia generó una pregunta que comenzó a circular con fuerza en redes sociales y en medios internacionales. ¿Dónde estaba Netanyahu? La respuesta llegó finalmente el 11 de marzo de 2026. Ese día, después de casi 2 semanas de silencio, Netanyahu apareció frente a las cámaras por primera vez desde el inicio del conflicto con Irán. Y lo primero que dijo fue una frase que rápidamente se convirtió en una de las más citadas de toda la guerra. Irán ya no es el mismo Irán. Pero para entender el verdadero peso de esa frase, hay que entender el contexto. Netanyahu no es un político que improvise cuando habla en público. Durante décadas ha sido uno de los comunicadores políticos más analizados del escenario internacional. Cada palabra que pronuncia en tiempo de guerra está diseñada para enviar múltiples mensajes al mismo tiempo. Cuando dijo «Irán ya no es el mismo Irán», en realidad estaba hablando a 3 audiencias distintas. Primero, al pueblo israelí. Durante días, los ciudadanos de Israel habían vivido bajo sirenas, misiles y tensión constante. Con esa frase, Netanyahu buscaba transmitir una idea clara. Los sacrificios están produciendo resultados. Segundo, estaba hablando a la comunidad internacional. El mensaje era que la campaña militar no era simplemente destrucción, sino una operación destinada a debilitar capacidades estratégicas de Irán. Y tercero, el mensaje estaba dirigido directamente al pueblo iraní. La idea implícita era que el sistema que gobierna Irán desde hace décadas estaba siendo golpeado de formas que no se habían visto antes. Durante la conferencia de prensa, Netanyahu explicó uno de los objetivos principales de la operación. Israel dijo, está tratando de impedir que Irán traslade sus instalaciones nucleares y de misiles balísticos a instalaciones subterráneas más profundas. Porque si esos sistemas se trasladan a grandes profundidades, se vuelven mucho más difíciles de destruir. También afirmó que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como Islamic Revolutionary Guard Corps, había sufrido golpes severos. No dio cifras exactas, no mencionó números de bajas, pero el mensaje era claro. Las capacidades militares iraníes estaban siendo seriamente afectadas. Otro momento llamativo de la conferencia de prensa ocurrió cuando se le preguntó por 2 figuras clave del eje iraní: el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y el liderazgo de Hezbollah. La respuesta de Netanyahu fue deliberadamente ambigua. Dijo que no tomaría un seguro de vida en nombre de esos líderes. En lenguaje diplomático, eso fue interpretado como una advertencia muy calculada. Sus vidas no están garantizadas. Pero quizás el detalle más interesante de toda la situación no fue lo que dijo Netanyahu, sino desde dónde lo dijo. La conferencia de prensa no ocurrió en el Parlamento israelí, tampoco en la oficina del primer ministro, ni siquiera en un edificio gubernamental identificado. La ubicación exacta no fue revelada. Muchos analistas creen que el liderazgo israelí podría haber estado operando desde instalaciones subterráneas en el complejo militar conocido como Hakiria. Este lugar es considerado por muchos como el equivalente israelí del Pentágono. Debajo de ese complejo existen centros de mando subterráneos altamente protegidos, diseñados precisamente para situaciones de guerra. Instalaciones capaces de resistir ataques con misiles y mantener el control de operaciones militares en todo el país. Si eso es cierto, entonces la ausencia de Netanyahu durante 12 días no fue un misterio, fue simplemente protocolo de seguridad. Porque cuando un país está en guerra con un adversario que ha declarado a sus líderes como objetivos, la prioridad es clara: proteger al liderazgo y mantener el mando operativo.
Pero quizás la declaración más reveladora de Netanyahu no fue pública. Según informes citados por medios israelíes, en reuniones privadas con su gabinete, dijo algo muy diferente. Dijo que la guerra aún está lejos de terminar. Pero también afirmó algo que llamó la atención de muchos analistas. Israel está adelantado respecto al cronograma de la operación. Esa frase es interesante porque implica algo importante. Significa que existe un plan militar con objetivos específicos, objetivos medibles, instalaciones que deben ser destruidas, capacidades que deben ser eliminadas. Y según la evaluación del propio gobierno israelí, esos objetivos se están alcanzando más rápido de lo esperado. Sin embargo, hay una aparente contradicción, porque el 10 de marzo, apenas un día antes de esa conferencia de prensa, Israel experimentó uno de los ataques con misiles más intensos de todo el conflicto. Entonces surge una pregunta lógica. ¿Cómo puede decir el gobierno que está ganando cuando el ataque más intenso acaba de ocurrir? La respuesta, según muchos estrategas militares, tiene que ver con una lógica bastante conocida en los conflictos. Cuando un país siente que algunas de sus capacidades están a punto de ser destruidas, a veces decide usarlas antes de perderlas. En otras palabras, puede aumentar temporalmente la intensidad de los ataques. No porque esté ganando, sino porque sabe que podría no tener la oportunidad de usarlas más adelante. Si esa interpretación es correcta, entonces el ataque más intenso del conflicto podría ser paradójicamente una señal de presión sobre Irán. Pero eso todavía está por verse. Lo único claro en este momento es que Benjamin Netanyahu sigue dirigiendo activamente la operación desde una ubicación segura, y su mensaje central sigue siendo el mismo. Irán ya no es el mismo Irán. Si esa afirmación resulta ser correcta, este conflicto podría marcar uno de los puntos de inflexión más importantes en Medio Oriente en décadas. Pero si no lo es, las consecuencias también podrían ser históricas. Y por ahora, el mundo entero sigue observando cómo se desarrolla uno de los conflictos más tensos del momento.